Supercrack Estrella presenta. ¿Por qué dejamos de vivir 300 años? El registro fósil revela que antes del diluvio, la mayor parte de la Tierra parece haber tenido un tipo tropical de medio ambiente. Después del diluvio, se produjo un claro cambio ambiental que resultó en la era de hielo, que cubrió casi el 30% de la Tierra con hielo, principalmente en las latitudes del norte. Esto, junto con otros cambios después del diluvio, pudo haber afectado el promedio de vida de manera adversa. Y esto me hace pensar si esta agua que permitía vivir 300 años procedía de la Antártida, ya que la Antártida tuvo un clima tropical hace miles de años. Cuando la Antártida no tenía hielo, esta agua se movió por todo el mundo, del mar pasó a los ríos, de los ríos a los humanos de toda la Tierra, y esta agua tenía propiedades que permitía vivir más de 300 años. Podría ocurrir que el deshielo de la Antártida permita vivir a los humanos vivir muchos años más, creando una superpoblación, algo que preocupa a las élites que saben de estas propiedades del agua de la Antártida. El abuelo de Noé fue el octavo patriarca antediluviano, es decir, anterior al diluvio universal, según el pasaje 5, 21, 27 del Génesis. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Parece que la clave está en el agua. El diluvio universal contaminó las aguas de la Tierra, y los humanos dejamos de vivir 300 años. La pregunta es por qué el agua de la época antediluviana daba a los humanos la capacidad de vivir 300 años. ¿Qué tipo de agua había, y qué fue lo que ocurrió en el diluvio para que dejáramos de vivir tantos años? Matusalén fue el más longevo de los patriarcas del Antiguo Testamento, aunque Noé llegó a vivir 950 años, según el mismo capítulo del Génesis, y Adán hasta 930. Antes del diluvio universal, las edades superaban los centenares de años, según el texto bíblico. Del fin de esta longevidad, algunos encuentran explicación en la cólera de Dios que se materializó en el diluvio, pero si usamos la lógica, el diluvio hizo que dejáramos de vivir tanto tiempo, y el diluvio es agua que cayó del cielo, por lo que es sencillo usar la lógica y pensar que el agua del cielo contaminó el agua de la tierra, y por lo tanto dejamos de vivir 300 años. Por lo tanto, la clave está en el agua de antes del diluvio. Ese agua permitía vivir 300 años. La Biblia enseña con toda claridad que los primeros patriarcas vivían alrededor de 1000 años de edad, y hasta tenían hijos cuando ya habían vivido varios cientos de años. Por 1500 años después de la creación, los hombres vivían vidas tan largas que la mayoría era o contemporáneo del primer hombre, Adán, o personalmente conocían a alguien que lo era. Los 10 patriarcas, excluyendo Enoc, que precedieron al gran diluvio, vivieron un promedio de 912 años. Lamec murió más joven, a los 777 años de edad, y Matusalén vivió más años, hasta los 969. Véase el cuadro. Sin embargo, durante los 1000 años después del diluvio, la Biblia registra una disminución progresiva en el tiempo de vida de los patriarcas, desde Noé, que vivió hasta los 950 años, hasta Abraham, que vivió hasta los 175, por lo que no hay duda fue el agua del diluvio la que cortó o recortó la vida de los humanos. El agua del diluvio es la clave de que dejáramos de vivir 300 años. De hecho, Moisés llegó hasta los 120 años, y esto era inusual en su tiempo, ya que, al reflexionar sobre la brevedad de la vida, dijo: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Salmo 90, 10. En la lista de los reyes sumerios, encontramos evidencia extrabíblica que apoya los largos ciclos de vida de las personas en el Génesis. Esta lista menciona cierto diluvio y habla de la extensión de los reinos de los reyes antes y después de tal diluvio. Hay muchos paralelismos sorprendentes entre la lista de los reyes sumerios y el Génesis, tales como un diluvio, paralelos numéricos entre los patriarcas antediluvianos bíblicos y los reyes antediluvianos, y una disminución sustancial en la vida de las personas que vivieron después del diluvio. Hoy en día, el promedio máximo de vida del hombre es de 120 años, 3, y nuestro promedio de vida es todavía solo 70, 80 años, tal y como era cuando el Salmo 90 fue escrito hace 3400 años. La precipitosa caída en el promedio de vida después del diluvio sugiere que algo cambió al acontecer el diluvio, o poco después, que fue el causante de la reducción de vida. El gráfico de líneas revela la curva exponencial de esta reducción. A la tasa de decaimiento exponencial a menudo se le llama tasa de decaimiento natural, ya que se observa con frecuencia en la naturaleza.
Por ejemplo, esta es la curva de decaimiento que vemos cuando los organismos vivos son expuestos a dosis letales de sustancias tóxicas o a radiaciones. Dado que es poco probable que quienes vivieron en los tiempos prediluvianos estuviesen familiarizados con las curvas de decaimiento exponenciales, por lo tanto, poco probable que estas fechas fuesen inventadas. El registro fósil revela que antes del diluvio, la mayor parte de la Tierra parece haber tenido un tipo tropical de medio ambiente. Después del diluvio, se produjo un claro cambio ambiental que resultó en la era de hielo que cubrió casi el 30% de la Tierra con hielo, principalmente en las latitudes del norte. Esto, junto con otros cambios después del diluvio, pudo haber afectado el promedio de vida de manera adversa. Y esto me hace pensar si este agua que permitía vivir 300 años procedía de la Antártida, ya que la Antártida tuvo un clima tropical hace miles de años. Cuando la Antártida no tenía hielo, esta agua se movió por todo el mundo, del mar pasó a los ríos, de los ríos, y esta agua tenía propiedades que permitía vivir más de 300 años. Podría ocurrir que el deshielo de la Antártida permita vivir a los humanos vivir muchos años más, creando una superpoblación, algo que preocupa a las élites que saben de estas propiedades del agua de la Antártida. El registro fósil revela que antes del diluvio, la mayor parte de la Tierra parece haber tenido un tipo tropical de medio ambiente. Después del diluvio, se produjo un claro cambio ambiental que resultó en la era de hielo, que cubrió casi el 30% de la Tierra con hielo, principalmente en las latitudes del norte. Esto, junto con otros cambios después del diluvio, pudo haber afectado el promedio de vida de manera adversa. Y esto me hace pensar si esta agua que permitía vivir 300 años procedía de la Antártida, ya que la Antártida tuvo un clima tropical hace miles de años. Cuando la Antártida no tenía hielo, esta agua se movió por todo el mundo, del mar pasó a los ríos, de los ríos a los humanos de toda la Tierra, y esta agua tenía propiedades que permitía vivir más de 300 años. Podría ocurrir que el deshielo de la Antártida permita vivir a los humanos vivir muchos años más, creando una superpoblación, algo que preocupa a las élites que saben de estas propiedades del agua de la Antártida. ¿Qué exactamente es lo que causa este proceso de envejecimiento en nuestro cuerpo? Aunque el mecanismo de envejecimiento y su prevención ha sido el objeto de investigación biomédica durante mucho tiempo, la ciencia todavía no tiene la respuesta definitiva a esta pregunta. Al comienzo de este siglo, se creía que el envejecimiento no involucraba directamente a las células vivas de nuestro cuerpo, sino más bien que era un fenómeno extracelular. Se creía que las células vivas normales, siendo bien nutridas, podrían crecer y dividirse indefinidamente fuera de nuestro cuerpo. Esta idea fue rebatida por Leonard Hayflick en 1961, que cultivó células humanas fuera del cuerpo en platos de cristal cerrados que contenían los nutrientes necesarios. Hayflick descubrió que las células cultivadas de esta manera normalmente morían después de alrededor de 50 divisiones celulares, el límite de Hayflick. Esto sugiere que incluso las células individuales de nuestro cuerpo son mortales, aparte de cualquier otra influencia corporal. Células de muchos tamaños y formas bajo el hielo de la Antártida. Un equipo de investigadores confirma al 100% la existencia de vida en el lago Williams, sepultado bajo 800 metros de hielo antártico. Científicos rusos ofrecen novedades sobre el agua recogida en el Vostok, otro lago subglacial, al 100%. Nuestro trabajo en el microscopio muestra que hay células de muchos tamaños y formas. John Priscu responde rotundo cuando se le pregunta si está completamente seguro de que han descubierto vida en un lago sepultado bajo 800 metros de hielo en la Antártida hasta el que no ha llegado una pizca de luz desde hace milenios. Priscu, responsable de perforar ese bloque de hielo hasta el lago subantártico Williams para determinar si es viable la vida en esas condiciones, no tiene dudas sobre el hallazgo. Sí, tenemos más de 6 líneas de evidencia directa que revelan la presencia de bacterias viables en el lago, confirma Amateria. El éxito de la misión Wizard es un hito valiosísimo para aquellos científicos que especulan sobre la existencia de vida en otros mundos, como Europa, una luna de Júpiter que esconde mares de agua bajo una gruesa capa externa de hielo. Unas condiciones casi imposibles para el desarrollo de la vida. Tan improbables como las que se dan en los centenares de lagos que alberga la Antártida bajo kilómetros de hielo. Improbable, pero cierto, como acaba de demostrar el equipo de investigadores de Estados Unidos, que se encontraban en lisa con otro grupo ruso por ser los primeros en anunciar este logro.
En esa agua puede haber organismos vivos que habitan el lago desde hace millones de años. Esos organismos vivos en el agua de la Antártida en su época donde no había hielo, se transportó por el mar llegando a los ríos permitiendo vidas súper largas. ¿Qué microorganismos hay en la Antártida? Los representantes del género Fungi encontrados tanto en muestras de aire como en Antártida incluyen Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Aureobasidium, Botrytis, Botrytis, Geotrichum, Staphylotrichum, Paesilomyces, y Rhizopus. Iceberg por proa. ¿Quién no reconoce una de las líneas más icónicas de aquella película ganadora de 11 estatuillas de oro? Pero mientras la mayoría de los barcos intentan evitar a estos colosos de hielo, hay barcos que se lanzan a su casa. La misión: reunir partes de icebergs que tienen alrededor de 10.000 años para preparar exóticas bebidas con ellos. Sí, el iceberg vodka existe. Y hay todo un mercado en torno al agua de los glaciares, a la casa de pedazos de hielo. La costa este de Terranova y Labrador, en Canadá, es el hogar de lo que se conoce como iceberg alley, un peculiar fenómeno natural que ocurre cada primavera, cuando enormes icebergs se desprenden de la costa de Groenlandia y, guiados por una corriente particular, se abren paso por el mar. Ahora imagínate que podrías enfriar tu bebida con una reliquia helada de una época en la que todavía había mamuts caminando por la tierra. Como explica un miembro de Iceberg Vodka Corporation, los icebergs son una fuente fantástica de agua naturalmente pura. Atrapados en glaciares de 10.000 a 20.000 años de antigüedad, tienen un contenido muy bajo de minerales y eso los convierte en un fantástico licor de mezcla. Lo llaman la fiebre del oro blanco. Los restaurantes canadienses más elegantes lo sirven en sus mesas en botellas de vino, mientras otros se abren paso en la cerveza. Eso sí, el vodka claro y prístino sigue siendo el favorito. Puede que capturar icebergs no sea demasiado complicado con la ayuda de barcos, pero desde el punto de vista regulatorio la cosa cambia, porque a estas reservas flotantes de agua purísima, sin apenas mineralización ni contaminantes, no se les considera materia prima, de modo que no se les menciona en los tratados internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Protocolo al Tratado Antártico. El agua dulce de la Antártida se encuentra en forma de nieve, glaciares, casquetes polares y lagos subterráneos. La nieve, los glaciares y los lagos subterráneos son una fuente importante de agua dulce que también es importante para la vida silvestre local, la ciencia y la investigación científica. Un equipo transdisciplinario e interinstitucional se hizo presente en el continente blanco para tomar muestras de agua que permitirán evaluar los procesos de potabilización para conocer su calidad y evaluar su uso como fuente de bebida. En un compromiso de cooperación entre el Coco Antar, el ejército argentino y el INA, se realizó la toma de muestras en la Base Antártica Conjunta Esperanza, Base Antártica Conjunta Marambio y Base Antártica Conjunta Petrel. El proyecto de investigación es producido por la subgerente del Laboratorio de Calidad de Aguas del INA, Yanina El Casise, la mayor Yanina Reynoso de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército Argentino, DIGIT, y el capitán Emiliano Luca, estudiante avanzado de Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino. Nicholas Sloane, un experto en salvamentos, famoso por haber recuperado los restos del Costa Concordia, el crucero que en 2012 naufragó cerca de la isla del Giglio, Italia, y dejó 32 muertos, quien vive en esa ciudad de Sudáfrica golpeada por la sequía, ha propuesto una idea descomunal: transportar un iceberg desde la Antártida y estacionarlo, protegido con una tela aislante, frente a la costa. El capitán, aventurero, estaría al frente de la operación. ¿La Antártica podría convertirse en una fuente de agua dulce para la humanidad? El continente antártico concentra un gran porcentaje de agua dulce, en estos tiempos una mina de oro para algunos lugares que enfrentan la escasez. Pero ¿qué posibilidades hay de sacarle una tajada de hielo para abastecer de agua a una comunidad? Si esto ya se puede hacer, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho ya? Porque seguramente la vida será más larga para los seres humanos. A comienzos de año, les contamos sobre la grave crisis de agua que vive Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica. Una de las soluciones que planteó Nick Sloane, el profesional de rescate que ayudó a arrastrar al crucero Costa Concordia fuera del Mediterráneo, para abastecer la ciudad, era envolver icebergs, témpanos en español, de la Antártica en una tela especial para evitar que se derritan, y remolcarlos con barcos hasta la costa oeste de África Austral. A simple vista, parece ser una idea loca, pero esperanzadora, aunque carísima. En Emiratos Árabes, una empresa asegura que está planeando lo mismo y lo han llamado Proyecto Iceberg.
La idea de ellos es trasladar alguno de estos inmensos bloques de hielo desde la Antártica hasta la península arábiga, y después descomponerlo para utilizarlo como agua potable para abastecer a los habitantes. Ellos calculan que un iceberg grande promedio tiene la cantidad de agua suficiente para el consumo de 1 millón de personas durante 5 años. Dicen que la fase piloto del proyecto comenzará el segundo semestre de 2019 y se llevará a cabo en la costa de Perth, Australia, o en la costa de Ciudad del Cabo. Si todo va bien, trasladarían el primer iceberg a Emiratos Árabes el primer trimestre de 2020. Pero parece que todo se paralizó por lo ya todos saben que ocurrió en el 2020, parece que hay poderes ocultos que quieren que esto no ocurra. La compañía ha dicho que es posible llevar a cabo la idea y aseguran que están trabajando en el desarrollo de una tecnología para que no se derrita en el trayecto. Pero también han aparecido advertencias de expertos que dicen que el proceso es costoso, riesgoso y tiene consecuencias medioambientales negativas, como una disminución de la temperatura en las aguas costeras donde se ubique el iceberg, lo que afectaría a la flora y fauna marina del lugar. Además, hay quienes tienen sus dudas sobre el proyecto. El año pasado el Ministerio de Energía de Emiratos Árabes dijo que eran solo rumores. Y el Huffington Post aseguró en un artículo que es difícil confiar en una compañía que piensa que los osos polares viven en la Antártica y se juntan con pingüinos, pues en el video explicativo aparecen tiernos ositos antárticos. Una mutación es cualquier cambio en la secuencia del ADN. Toda mutación conocida causa pérdida de información. Se ha dicho que la velocidad a la que se producen todos los tipos de mutaciones por generación es mayor a 1000. Heredamos mutaciones de nuestros padres y también desarrollamos nuestras propias mutaciones. Posteriormente, pasamos una porción de ellas a nuestros hijos. Por lo tanto, es concebible en las muchas generaciones entre Adán y Moisés que un gran número de mutaciones habría estado presente en cualquier individuo dado. Embotellamientos genéticos, o embotellamientos poblacionales, ocurren cuando una porción significativa de cierta población muere o es aislada. Un embotellamiento semejante ocurrió en el diluvio de Noé, cuando la población humana fue reducida a 8 personas, Génesis 6, 9. Ocurrieron otros embotellamientos más pequeños que siguieron a la dispersión de la Torre de Babel, Génesis 11. Estos eventos han dado lugar a una importante reducción de variedad genética. Para cada gen hay 2 o más versiones llamadas alelos. Esto es análogo al color rojo, gen, pero con diferentes tonos de rojo, alelos claros y oscuros. Es posible que los alelos buenos no mutados enmascaren o oculten malos alelos mutados. Sin embargo, en una población más pequeña con menos variación alélica, esto viene a ser más difícil de lograr y, por lo tanto, los alelos mutados tienen un efecto mayor. Aunque Noé vivió 950 años, su padre, Lamet, vivió solo 777 años, aunque no sabemos si murió de vejez. Además, no sabemos cuánto tiempo vivió la mujer de Noé, pero Sem, el hijo de Noé, solo vivió 600 años. Teniendo en cuenta que el tiempo de vida más largo registrado de alguien que nació después del diluvio fue el de Eber con 464 años, parece ser que las mutaciones y los embotellamientos genéticos tuvieron efectos graves sobre el envejecimiento y la duración de la vida. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.